Cordial saludo, mi nombre es Carlos Perea Velázquez, estudiante de Ingeniería Multimedia. Para la realización de mi tarea número 4 tomé el tema de videomapping. El videomapping es el arte de usar proyecciones en video y luz sobre cualquier superficie, convirtiendo objetos comunes en escenarios dinámicos tridimensionales con efectos realmente atractivos que producen una inmersión en el público, ya que reemplazamos la superficie del objeto conocido por uno diseñado para tal fin. La técnica de videomapping es realizada o usada frecuentemente en edificios, por ejemplo en catedrales, para crear impresionantes escenas de video, pero su uso también se da en pequeños objetivos con motivos publicitarios. Por ejemplo, lo que hacen las marcas reconocidas multinacionales cuando quieren presentar o introducir un nuevo producto o un nuevo servicio, pues generalmente recurren a esta técnica para proyectar sus nuevos productos con imágenes 3D para dar la impresión o para generar en el público mayores expectativas. El videomapping cambia la apariencia del objeto en tiempo real, agregándole nuevas dimensiones e ilusiones ópticas. Para ello se crean movimientos en el objeto que previamente se han creado a través de software especializados para tal fin, y en ese tipo de usos se proyecta posteriormente en las superficies previamente escogidas. Para la realización de un proyecto en videomapping se deben tener en cuenta numerosos factores, tales como el tamaño de la proyección, la forma de ella, la distancia en la cual se va a proyectar, si la proyección es en aire libre o es en espacio cerrado, o sea, el lugar donde se va a realizar, el tipo de iluminación que se va a encontrar en el momento de la proyección, la posición en la que se encontrará el público, el número de objetos a animar. Frecuentemente encontramos en la literatura que los mayores exponentes de videomapping son precisamente equipos multidisciplinarios, puesto que como hay que hacer diferentes tareas como edición, bocetación, iluminación, sonido, pues se encarga un equipo completo en estas tareas. Hay que tener tres elementos fundamentales a la hora de realizar el videomapping. El primero que encontramos es la luz. La luz es lo que permite proyectar diferentes colores y formas en la superficie. A través de la luz o la ausencia de ella se pueden crear volúmenes y se pueden aportar diferentes tonalidades para crear ilusiones realmente impactantes. Otro elemento fundamental es la perspectiva. Tan importante como la luz es la perspectiva, ya que si no se tiene en cuenta, los proyectos no van a ir a feliz término. Colocando el proyecto desde un determinado ángulo y teniendo en cuenta dónde se posicionará el espectador, se crearán decorados 3D que tanto impactan al público. El sonido es otro elemento fundamental en la hora de la creación del videomapping. Apoyar el espectáculo visual con otro espectáculo sonoro generará mayor impacto. Ejemplo es cuando se realizan, por ejemplo, animaciones en una catedral y se quiere dar el efecto de que hay una destrucción de una de las torres o del edificio completo. Pues si eso se acompaña con un efecto sonoro, pues va a ofrecer una mayor sensación de realidad. Antes de proseguir con la exposición, pues podemos
revisar diferentes antecedentes históricos a la aparición de lo que se conoce como videomapping actualmente. El episodio más antiguo que podemos evidenciar es las representaciones de sombras chinas usadas como recurso dramático en las obras de teatro de la dinastía Han. Entonces, pues en ese entonces no tenían como objeto deformar la superficie porque no tenían la tecnología que actualmente hay, pero tienen en común con el videomapping actual que se utiliza la luz como elemento básico. Otro antecedente histórico a tener en cuenta es la aparición de la linterna mágica, que fue el precursor del cinematógrafo. Hablamos de una cámara oscura, como la podemos ver en la imagen, que utiliza un juego de lentes y soporte corredizo en el que se ponían transparencias pintadas sobre una placa de vidrio. Las imágenes las imágenes se iluminaban en el interior de la cámara por medio de una lámpara de aceite. Pues ahí podemos ver en la imagen pues, que tenía una parte donde tenía que salir el humo en la cámara. El proceso era invertido y se proyectaba hacia el exterior. Más tarde aparece también lo que se denomina como la fantasmagoría. La fantasmagoría es un proyector un poco más sofisticado, formado por una mezcla de linternas con ruedas y proyectores frontales. Se hacían retroproyecciones y proyecciones sobre elementos sólidos. Al transcurrir del tiempo, aparece en 1969 en el parque de Disneylandia, en Orlando, Florida, lo que se considera por primera vez el uso del videomapping como tal. 12 años más tarde de esta aparición de esta proyección, pues el mismo equipo de la empresa se encargaba de patentar la tecnología y que fue descrito más adelante como una proyección de imagen en un objeto 3D. En la década de los 80, en 1980, aparece Michael Neyward que da un paso e incluye una cámara rotativa a una instalación artística innovadora. En este caso, la imagen se proyectaba sobre un fondo 3D blanco y nada que ver pues, con lo que se hace actualmente, que hoy en día pues, se hace en fachada y en diferentes superficies. A continuación, pues vamos a entrar en materia de cómo es el proceso para la creación del videomapping. Lo primero que se tiene que realizar es mapear el objeto. Ese paso consiste en obtener la estructura del objeto en el que se va a querer llevar a cabo la proyección, ya sea un cubo, ya sea una catedral, ya sea una superficie grande al aire libre, etcétera, etcétera. El otro paso en el proceso es el modelado. En cuanto al modelado, una vez se tiene la estructura que se va a utilizar, se lleva a cabo la reconstrucción del mismo en un programa de 3D. En este caso, en este ejemplo, pues aquí tenemos la imagen de un software muy conocido que vamos a ver más adelante, que es el Resolum Arena. El siguiente paso es la generación de imágenes. Una vez creado el modelado, pues se crean las imágenes a medida con el software de video. En este punto, los objetos van a cobrar vida y se van a cambiar aspectos fundamentales como es el color y se le adiciona algunas distorsiones para que sea más atractivo al público.
A continuación vamos a hacer una revisión acerca de los diferentes tipos de mapping. El videomapping es una técnica moderna que nace de la convergencia del arte y la tecnología, por lo que su uso tiene cabida tanto en el mundo artístico como el comercial, más ligado a la tecnología. A continuación veremos cuáles son los tipos de mapping más usados. El primer tipo de mapping que vamos a revisar es el mapping arquitectónico. Mapping arquitectónico, o también llamado mapping de edificio. El mapping en edificio es uno de los usos más conocidos de esta técnica y se obtienen resultados ampliamente reconocidos y espectaculares. Es habitual ver esta técnica en aniversarios sobre hechos históricos en los que se proyecta, por ejemplo, en una catedral o en un edificio emblemático de la ciudad. Un representante de esta técnica es Phil Roca. Phil Roca se define a él mismo como un artista visual independiente y de nuevos medios. Durante los últimos años se ha trabajado en el campo de la animación, del motion graphic y dirección de arte. En 2014 comenzó a trabajar en sus proyectos personales, enfocándose en proyectos de video arquitectónico, mapping de objetos visuales y generativas en vivo. Su trabajo ha sido presentado en Estados Unidos, Europa y Asia, bien a través de colaboraciones con otros estudios o artistas, o bien desarrollando su propia obra. A continuación, vamos a ver un poco del trabajo de Phil Roca. Como vimos anteriormente, se identifica con el mapping arquitectónico. En esta ocasión utilizó una catedral de un pueblo europeo en España para presentar su obra. Otro tipo de mapping que se encuentra últimamente en evolución es el mapping publicitario. El mapping publicitario es el que utilizan determinadas marcas para dar a conocer sus nuevos productos o líneas. Es una técnica publicitaria no muy extendida, pero que está tomando cada vez más auge y la están utilizando empresas muy importantes como Audi, como Coca-Cola, como New Balance, como Adidas, y vamos a ver más adelante un ejemplo de este mapping. Un representante de esta técnica de mapping publicitario es el estudio IBEX 74. Como lo dijimos anteriormente, generalmente este tipo de proyectos es un conglomerado multidisciplinario, porque en este caso de ese estudio en particular lo componen realizadores, grafistas, VJ, compositores de imágenes en movimiento y artistas de videomapping. El estudio IBEX 74 cuenta con una amplia carrera en el mundo de la imagen híbrida y las vanguardias audiovisuales. Durante años han realizado los visuales del grupo Macaco, videoclips y encargos artísticos antes de especializarse en la creación de contenidos para eventos corporativos y anuncios para grandes marcas como Sweet, Televisión Española, MotoGP, Nespresso. Ese estudio es un estudio brasilero. Y aquí vamos a ver un ejemplo de lo que realizaron para Nespresso. En ese ejemplo en particular, vemos la combinación del video con sonido.
Otro tipo de mapping que está tomando bastante auge en los últimos tiempos es el mapping. El mapping de mesa es donde se trata de dar vida a todos los objetos que pueden haber en una mesa, como platos de comida, una botella, o dar movimiento a los alimentos con el fin de crear una escena muy atractiva en 3D. Se utiliza pues obviamente en restaurantes. A continuación, un ejemplo práctico de table mapping. El table mapping también se le llama o se le conoce como mapping de mesa. Por último, tenemos el ejemplo del mapping artístico. Cuando hablamos de mapping en su versión artística, podemos englobar también el resto de tipologías, ya que el arte es el origen de esta técnica. La importancia de este mapping o de este tipo de mapping es que ellos, digamos que diversifican el ambiente cultural. Frecuentemente pues se pueden observar diferentes tipos de arte involucrados en un solo mapping, y ese es el caso del mapping artístico. Existen numerosos software para la creación de videomapping. Aquí hay algunos de los más importantes. El MapMapper es un software de videomapping avanzado que permite la proyección de varios videos sobre una misma superficie para crear una sensación de imágenes 3D en movimiento. Esas son algunas de las características de este software. Resolum Arena. El Resolum Arena es el software más conocido, por lo que se puede encontrar gran cantidad de tutoriales y proyectos de referencia. Se consiguen, pero casi siempre o la mayoría está en inglés. Y no resulta tan intuitivo como parece. Y por último, otro ejemplo de software es el Vision Mapio. Ese software se anuncia como el programa más fácil y rápido para hacer mapping. Podemos adquirir la versión Lite por 150 euros y la versión Pro por 300 euros. La mayoría de todos estos tienen la versión de prueba, y ya pues si la persona le gusta el resultado, pues lo puede adquirir. En el caso de Resolum Arena, el precio oscila más o menos como en los 700-800 euros. Bueno, hasta aquí damos por concluido la exposición de video mapping. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima.